transfiguración, Lucas 9, 28 al versículo 36. ¿De qué se trata esto de la transfiguración? Vamos a ver en el contexto de repasar algunos versículos bíblicos y al entrar de lleno al texto de la lectura del día de hoy, que Jesucristo va a llevar a sus discípulos de la mano en el último semestre, los últimos 6 meses del ministerio de Jesús antes de morir en la cruz, para llevarlos a entender el hecho de su muerte, resurrección y en virtud de qué va a morir y va a resucitar Jesús. Es decir, Jesucristo va a dar su vida en rescate por la humanidad y se va a aplicar este efecto solamente en aquellos que quieran creer. Es decir, la salvación está otorgada a todos, está ofrecida a todos, pero no todos la van a recibir, ¿sí? No todas lo van a tener. Lo que vamos a encontrar nosotros es que la muerte de Jesús se va a aplicar solamente, y su resurrección, ¿verdad?, a los que creen por fe. De tal manera que se convierte en un tema de decisión, ¿sí? Dios ofrece el camino para regresar a Él, pero la única forma de hacerlo es a través de la fe. Así lo quiere Dios, ¿no? O sea, es una regla de Dios para nosotros. Y nosotros tenemos que tomar la decisión si queremos creer o no. Entonces Jesús les va a hacer entender eso y luego en el camino les va a decir, y yo soy el único que se los puede dar, yo soy el único camino para que ustedes puedan regresar al Padre. ¿Por qué? Y ahí está el tema, ¿no? Acá, un tema interesante, ¿no? Que ya hemos puesto una gráfica con Jesús atrás resplandeciente, mostrando que, sino su gloria, mostrando su enorme gloria. Y es decir, Jesucristo se está revelando a ellos como un ser no solamente superior, que es más inteligente, más carismático, más poderoso, que tiene ciertos dones especiales, sino como alguien que no es igual a nosotros. Jesucristo es Dios hecho carne, y eso es lo que viene demostrándoles poco a poco hasta llegar al clímax, que es justamente la lectura del día de hoy, aquí en Lucas capítulo 9, cuando Jesucristo se transfigura. Cuando Jesucristo se transfigura. Acá tengo un comentario de Giselle Ruales, dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. Excelente, excelente. Solamente así somos salvos. No hay otra manera en la que nosotros podamos encontrar salvación y vida eterna, solamente a través de la fe en Jesucristo. Así que con este previous, vamos al contexto de nuestra lectura. ¿Ok? Porque es importante que leamos los versículos dentro de su contexto, ¿no? Dentro de lo que venimos leyendo. Ahora, ¿qué cosa vino sucediendo en el capítulo 9? Jesucristo habla de su identidad. Y pues hay personajes alrededor suyo y uno de ellos es Herodes, que estaba perplejo por lo que escuchaba de Jesucristo, ¿ok? Y él lo relacionaba con Juan, a quien él había mandado matar, y ustedes conocen la historia. Y entonces en el versículo 9 decía Herodes, a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tantas cosas? Así que le dijeron, ¿no? Lo que la gente dice es que Jesús es un profeta, que es un hombre poderoso, pero yo creo que es Juan. Sí, pero qué raro, si a Juan yo lo maté. Entonces Herodes tiene una percepción de Jesús como que realmente es alguien extraordinario, pero no llega a percibir quién es. Este es un ser espiritual, pero no sé quién es. Pero luego en el versículo 18 Jesús, mientras que oraba aparte, le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Y ahí es donde ellos responden la voz popular, ¿no? La gente cree que tú eres un gran profeta, el profeta que había de venir, o sea, un segundo Moisés, ¿no? Como un profeta, o tal vez, no sé, alguien extraordinario. Y esto nos lleva a pensar, ¿no? ¿Qué creemos nosotros también de Jesús? ¿Qué creemos del Señor? Versículo 19. Acá está la respuesta de ellos, ¿no? La gente dice, pero ninguna dijo, ellos creen, pero no, nosotros no creemos esto. Ellos repitieron solamente lo que la gente decía. Juan el Bautista resucitado, Elías, que es un profeta, u algún otro profeta que había de venir. Versículo 20, pero él hace más precisa la pregunta, le dice, ¿y ustedes? Pero Pedro es el único que contesta, y Pedro contesta lo siguiente, Él es el Cristo de Dios. Eso es lo que tú eres. Eres el Cristo de Dios. No hay otro como tú. Tú eres el Hijo de Dios. En resumen, ¿qué cosa pasó aquí? ¿Qué sucedió? La pregunta es, ¿quién es Jesús? Herodes decía, es Juan el Bautista. La multitud decía, Juan, Elías o un profeta. Los discípulos decían, repetían lo que decía la multitud, pero Pedro
Pedro dijo, tú eres el Cristo de Dios. ¿Qué significa esto del Cristo de Dios? El Mesías de Dios. Y esto en las otras versiones dije, el Hijo de Dios. Esto es extremadamente importante porque para nosotros, con los años, después de 2000 años, estas frases se han convertido en unas frases muy simples, muy, un coloquio, muy fácil de pronunciar, ¿no? El Hijo de Dios. Es más, nosotros somos hijos de Dios, ¿no? Y somos cristianos, hijos de Dios. Y relacionamos todo, lo metemos en una bolsa y hacemos una ensalada y decimos, sí, soy cristiano. Pero no entendemos la magnitud del efecto de estas palabras. El hecho de que Herodes crea que Jesús es Juan el Bautista lo pone en un ser espiritual extremadamente interesante, y tal vez tú creas que Jesús es un ser extremadamente interesante. Ten cuidado porque puedes estar creyendo como Herodes, pero Herodes no fue salvo. Ten cuidado porque la multitud creía en Jesús como Juan o como Elías, que era el profeta del Antiguo Testamento, el profeta poderoso. Elías era un profeta extraordinario que regresó a la nación, a Dios. Y es uno de los profetas favoritos de todos los hebreos, judíos de esa época. Y tal vez Jesús era uno como Elías, ¿no? ¡Wow! Él es Elías, el profeta de Elías, el profeta del fuego, un profeta poderoso, como los discípulos que iban a Emaús también pronunciaban. O tal vez un profeta más que había de venir de repente superior a Elías. ¿Quién crees que es Jesús para ti? ¿Un Elías, un ángel caído, un ángel enviado? ¿Qué cosa crees que es Jesús para ti? Jesús es hermano del Satanás, Jesús es hermano de los ángeles. ¿Qué es Jesús para ti? Jesús es un hombre extraordinario que vino a hablar de cosas buenas, ¿no? Es un revolucionario, ¿no? Algunos revolucionarios sudamericanos ponían a Jesús en un nivel de revolucionario, ¿no? Que creía el bien de todos. ¿Qué cosa es Jesús para ti? Pues la multitud decía eso. Miren que este es el énfasis hasta el final de la lectura que tendremos hoy día, y los discípulos no hicieron más énfasis más que Pedro, que finalmente es quien dice, tú eres el Cristo de Dios, el Hijo de Dios, el Mesías, y esta es la importancia de creer esto con certeza. Hijo de Dios con mayúscula, H mayúscula. No es lo mismo que tú y yo que seamos hijos de Dios. Hijo de Dios significa que está hablando, que tiene el nivel de Dios. Eso es lo trascendental. Jesús es Dios hecho carne. Y este Dios hecho carne es el Mesías por excelencia que salvaría al mundo, que rescataría a la nación de Israel y la pondría en el pináculo de las naciones y reinaría Dios a través de este Mesías exclusivo judío, ¿ok? Por medio de la nación de Israel al planeta entero. Mira lo que te estoy diciendo, ¿ah? Porque eso es todo lo que está diciendo y encerrando esta frase que a nuestros oídos no tiene tanta prerrogativa, pero a los oídos de ellos sí. Es decir, ellos estaban esperando al Mesías Salvador, Redentor, el Hijo de Dios que había de reinar con ellos el planeta entero. Así que cuando Pedro dice esto, tal vez ni él mismo está entendiendo la profundidad de sus palabras. Él tiene la revelación. En el otro evangelio, Jesús le dijo, esto no te lo puede revelar más que mi Padre que está en los cielos. Nosotros creemos en la Trinidad, aunque la palabra Trinidad no está en la Biblia, tienes que saberlo, y podemos tener un tiempo exclusivo de cómo demostrar que Jesús es Dios. Eso, hay textos bíblicos en su contexto que demuestran que Jesucristo es Dios hecho carne y se llama a sí mismo el Hijo de Dios, que había de venir como el Mesías por excelencia. Y lo digo así porque Mesías significa ungido, y ungido es el que venía a salvar, pero en realidad habían otros ungidos de menor categoría. Moisés era un ungido, Aarón fue ungido, los reyes de Israel eran ungidos, amén. Pero ninguno de ellos era el Salvador que venía del cielo, solamente Jesús como el Hijo de Dios. Así que esta es la prerrogativa extraordinaria. Cuando Pedro dice estas palabras, cuando Pedro dice esto, entonces todos de repente se le hizo la piel como de la carne de gallina, ¿no? ¡Ah! ¿Qué está diciendo? Esto es extraordinario. Tienen al mismo creador delante de ellos, pero en el versículo 29, ok, Jesús les mandó que a nadie le dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. ¿Por qué no quería que nadie lo supiera? Pues era evidente que lo que la nación de Israel quería no es que quería un Salvador ofrecido para todo el mundo, sino que ellos estaban enfocando en ese instante al Salvador como el que los iba a liberar del yugo romano
para que de una vez reinara, y ellos reinarían ya, de una vez. Querían salir de la esclavitud de la Roma opresora y convertirse ellos en los gobernantes del planeta. Esa es la idea que ellos tenían. Era una idea parcialmente acertada, pero no era para lo que vino Jesús primero. Jesús vino para morir en una cruz y primero restaurar al mundo espiritualmente en un reino como una primera fase, y luego regresar, ¿ok?, por todos aquellos que creyeron por 2000 años hasta ahora, y resucitarlos y reinar con ellos físicamente la tierra. Ese es el plan completo, pero ellos estaban pensando solo en la fase B y saltearse la fase A. Ellos no quieren un reino espiritual, ellos quieren un reino físico ya, ahorita. Y Jesús dice, no le digan a nadie, si no me van a querer hacer rey de la manera equivocada. ¿Entiendes el concepto, no? Como ya lo hemos estudiado, solo lo estamos repasando. Y en el versículo 29 es justamente lo que ellos se los dicen, ¿no? Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre, y acá están las palabras que ellos no querían escuchar, porque ellos querían un rey que se siente en el trono de David ya, que saque al emperador romano y que lo subyugue, ¿no? Pero dice, no, el Hijo del Hombre, ahora él se pone como hombre, tiene que padecer, ser desechado y ser muerto. Evidentemente, Dios no puede ser muerto porque Dios es eterno. Así que cuando él pronuncia quién es acá, si te das cuenta, no dice hijo de Dios, dice hijo del hombre. Así que encontramos esta revelación divina para nosotros, los creyentes. Dios, 100% Dios, se hizo 100% hombre. Apúntalo, por favor, porque esta es una doctrina importante para entender en qué momento Jesucristo es el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios y cómo se comporta en los dos aspectos. De allí que Dios, el Hijo de Dios, no tiene mamá, pues, ¿no? Porque el Hijo de Dios, ¿no?, es Dios y Dios no tiene madre. Pero el Hijo del Hombre, que es 100% hombre, necesitaba una madre. Ahí tienes respuestas a muchas interrogantes. Tienes que entender que Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre, y Dios nunca deja de existir, nunca muere, es eterno, pero el Hijo del Hombre tiene un inicio, porque es creado en un cuerpo humano, y era necesario que ese cuerpo exista para morir en nuestro lugar. Dios se hizo carne y creó un ser humano para que ocupe nuestro lugar. Esto es el centro de la doctrina cristiana. Y Jesús les está diciendo, es necesario que este Hijo de Hombre padezca, sea desechado y muera. Y ahí está el énfasis al final del versículo cuando dice, y no, al tercer día, ¿qué pasará? Al tercer día resucitará. Con ese cuerpo resurrecto y nuevamente glorificado, como pidió Jesús al Padre, ¿no? Glorifícame en su oración sumo sacerdotal en el Evangelio de Juan, ¿no? Glorifícame, ¿no? Y dame la gloria que tenía antes de que venga acá. Es la oración que pide Jesús. ¿No? Dame esa gloria nuevamente que yo tenía. Ahora en este cuerpo humano que nació sin pecado, lo he permanecido vivir sin pecado y ahora muere sin pecado. Cuando resucite ese cuerpo en el cual moro yo ahora, quiero que regrese a ti y le des la gloria que tenía antes de que venga del cielo. ¡Wow! ¡Qué frases de Jesús!, ¿no? Extraordinarias, tremendas. Ahora, él tenía que resucitar porque él nació, vivió y murió sin pecado, y la muerte, el único poder que tiene la muerte para retenerte es el pecado. Por eso es que todos cuando morimos ya no podemos resucitar. ¿Por qué? Porque simplemente el pecado nos ata. Pero Jesús, como en el momento que murió, Jesús hombre, murió, no tenía pecado, entonces la muerte no lo pudo retener y Jesús es librado de la muerte con la misma muerte. Lo paradójico, ¿no?, de esta historia, el diablo sabía que todo eso iba a pasar, pero no tenía la revelación de cómo funcionaba el asunto, y no es hasta que Jesucristo resucita que el diablo dice, no, yo conspiré para que lo matara y ahora él tiene el poder. Así que Jesucristo tiene el poder para darle vida a quien él quiera, y quiere que sea por fe. Quiere que creas que él murió en tu lugar en la cruz. Si crees esto, tienes vida eterna, porque su resurrección te da el poder para poder tener vida eterna. Solo tienes que arrepentirte de tus pecados. Fe y arrepentimiento. Recuerda esas dos palabras, apúntalas, márcalas. Fe en la muerte vicaria de Jesús en la cruz y arrepentimiento de todos tus pecados. Deja tu forma de vivir, deja tus pecados, ven al Señor hoy día. Arrepentido, poniendo tus ojos en el autor y consumador de la fe en la cruz del Calvario, es el único lugar que tienes para tener vida eterna, no hay más. No pongas tu fe en la religión, no pongas tu fe en los hombres, no pongas tu fe en las cosas religiosas,
ni en las obras que crees que te pueden hacer más pío, más santo, más sacro, ¿no? Nada de eso te da vida eterna. No pongas tu fe en eso. Todo eso te va a defraudar. Todo eso va a terminar. En el único que puedes poner tu fe es en Jesucristo, que ocupó tu lugar como sustituto perfecto en la cruz. Amén. Dicho esto, Jesucristo ha aclarado las cosas. Estamos más o menos a 6 meses de la muerte de Jesús. Ya estamos entrando en la última etapa del ministerio de Jesucristo, yéndose de norte a sur según el mapa, ¿no? Y en el verso 23 dice que les decía a todos: si alguien quiere venir en pos de mí, haga 3 cosas. Niéguese, tome su cruz y sígame. Así que hasta el compromiso. ¿Quieres seguir a Jesús? Evalúa bien tu seguimiento, porque hay cosas que tienes que hacer después de tomar tu decisión. Fe y arrepentimiento. Sí, tengo vida eterna. ¿Y ahora qué hago? Acá están las 3 cosas que tienes que hacer. Niégate, toma tu cruz y síguelo. ¿Quieres saber qué significa? Mira los estudios anteriores, porque ahí lo desarrollamos en plenitud. El verso 27 nos dijo: pero os digo la verdad, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y esto pareciese que Jesús está diciendo que hay gente que no va a morir hasta que Él regrese, cosa que no sucedió. Pero vamos a aclararlo. Justamente es el tema de hoy día que Jesucristo va a resolver. Algunos verán el reino de Dios. Algunos verán el reino de Dios antes de que Él regrese por segunda vez. El tema de hoy día se va a desarrollar 8 días después, ¿ok? 8 días después de la muerte, 8 días después, perdón, del acontecimiento de la alimentación milagrosa, ¿ok? Entonces, recuerda, Jesucristo ha venido demostrándoles a sus discípulos in situ, ¿no? De manera extraordinaria, que Él tiene el poder de la palabra. Él quiere que crean en Él. Ha mostrado su poder 3 veces en la creación, en lo natural, cuando calmó la tormenta con su voz, ¿ok? En el espíritu caído, cuando sana a un endemoniado, en el reino de la misma muerte, ¿recuerdas, no? Cuando sana a una mujer y resucita a la hija de Jairo. Indudablemente Jesucristo es el Hijo de Dios, y ahora sus discípulos, por boca de Pedro, han confesado el señorío y el mesianismo de Jesucristo. Falta un pequeño detalle: ver la esencia de este Mesías, para que no lo confundan con uno más, con uno cualquiera por allí. Y de allí que nosotros tenemos que chequear, la lectura del día de hoy. Pero yo quiero que lo leas conmigo todo el texto, del versículo 28 al versículo 36. Para eso te pido que me acompañes aquí con mi texto. Versículo, sí, acá está 28, ¿no? Aconteció como 8 días después, y subraya 8 días, que es interesante, después de estas palabras que acabamos de leer, que tomó Pedro. Mira, ¿a quiénes toma? A Pedro, a Juan y a Jacobo, 3 personajes. Son los 3 del círculo íntimo de Jesús. Y de ellos, el más cercano era Juan. Así que, en retorno, el más cercano era Juan. Después el círculo concéntrico más cercano era Pedro, Juan y Jacobo. Apúntalo porque son personajes importantes. Después de esos 3, el siguiente grupo concéntrico eran los 12. Después encuentras a los 70 y después encuentras a los 120. Es así como trabajó Jesús. Después de los 120, tú te das cuenta que ellos salen por todo el mundo a predicar y el círculo sigue creciendo, ¿no? Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta que llegó a Perú. Amén. Y nosotros tenemos que seguir haciendo este trabajo, de discipular. Entonces hizo algo Jesús: subió al monte a orar, y entre tanto que oraba, o sea, se dispuso a orar, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida que iba a Jesús cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, se esforzaron a quedarse despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió, dice el verso 33, que apartándose ellos de él, es decir, Moisés y Elías, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y una para Elías. No sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió,
y tuvieron temor al entrar en la nube. Y, dice el versículo 35, vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él escuchen o a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. No dijeron nada a nadie, se quedaron callados. Esto es la lectura del día de hoy, ¿no? Si me equivoco por ahí, ya tú tienes todo el texto importante de la lectura. Ya has visto la idea, ¿no? Esto es realmente importantísimo en la narración del Evangelio de Lucas. Lo primero que vamos a ver es la gloria de Jesús y el mensaje tanto de Moisés como de Elías. Jesús se encuentra lo más al norte de la región, en este lugar llamado Cesarea de Filipos. Y es aquí la última etapa de su ministerio. Después de esto, él se dirige a Jerusalén rumbo a la cruz, tú sabes, ¿no? Así que le quedan más o menos estos 6 meses hasta su muerte allí en el Calvario. Y debemos empezar esta lectura recordando el versículo que vimos en el 27, que acababa diciendo que no gustará la muerte hasta que vean el reino de Dios. Algunos no verán la muerte hasta ver el reino de Dios. Como ya hemos visto, se cumplirá con 3 discípulos. ¿Quiénes eran? El círculo íntimo de Jesús. Aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, Juan y Jacobo y subió al monte a orar. Han pasado 8 días desde que el milagro de la alimentación de los 5 panes y 2 peces y la confesión de Pedro, tú eres el Hijo de Dios, ¿no? Tú eres el Hijo de Dios. Tomó a este círculo cercano, de los cuales ya hemos hablado bastante, ¿no? En el Evangelio, y se convierten en los personajes que luego van a dirigir la iglesia, ¿no? Los personajes que luego van a estar al mando de la iglesia, Pedro, luego a Juan y Jacobo. Jacobo va a morir, Juan va a predicar y es el último discípulo que no morirá. Dicen las tradiciones que el rey, el emperador, lo metió en aceite vivo para que muriera frito, ¿no? Y lo que pasó es que Dios lo libró y salió intacto y lo mandó desterrado a la isla de Patmos. Y es en esa isla de Patmos que él muere de anciano, pero él escribe las 3 cartas que son circulares a las iglesias que estaban frente a Patmos, en la región de Asia, donde él había sido pastor. Y le hace una revelación, el libro de Revelaciones, ¿correcto? Y bueno, es interesante porque Juan, que estuvo dispuesto a morir hasta el final, se quedó con Jesús en la cruz con las mujeres, ¿no? Fue el único que estuvo dispuesto a morir ante Jesús, fue el único que no murió por martirio, porque después todos los apóstoles murieron por martirio. Y Pedro, que todos lo conocemos, ¿no? Estos 3 se convirtieron en los personajes prominentes del equipo de Jesús. Ahora, estos 3 estuvieron cerca a Jesús y vieron cosas que los demás no vieron. ¿Ok? Y aquí encontramos que subió al monte. Ahora, ¿qué monte fue? Si estamos hablando de Cesarea, estamos hablando de una región muy grande donde hay muchos montes, así que la verdad es que no interesa cuál monte sea, y creo que a propósito no se sabe si no hubieran convertido ese monte en un monte idolátrico, ¿no? Todo el mundo iría a ese monte a hacer algo. Lo que importa de este monte es que él subió a orar, eso es lo importante, o sea, es decir, él tomó un espacio para buscar a Dios en oración. ¿Okay? Y qué importante es que si Jesús oraba y buscaba espacios para eso con sus equipos, nosotros deberíamos buscar también oración con Dios. Dice Juan capítulo 16, ¿no? Si pidiereis al Padre en mi nombre, Él se los dará. Pidan y recibirán para que vuestro gozo sea cumplido. Y el Señor quiere que nos acerquemos pues al trono de la gracia, que estemos en oración porque Él está listo y dispuesto a escuchar nuestras peticiones y nuestras oraciones. ¿Qué sucedió acá? En el verso 29 nos relata, y entre tanto que oraba, o sea, ya estaba con su disposición total de oración, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco, dice acá, ¿no? Y su vestido blanco, blanco y resplandeciente. ¡Wow! Esto es importante de resaltar. Esto es muy, muy importante de resaltar. La apariencia de su rostro se hizo otra. En el versículo 29, si lo vemos en la otra versión, que es la versión, versión no, en el otro texto de los sinópticos, en el otro evangelio,
A ver, déjame buscarlo, please. En Mateo, sí. Mateo capítulo 17, versículo 2. Ve conmigo allá un instante, por favor. Mateo 17, versículo 2. Si haces esto conmigo, vas a encontrar el texto paralelo, ¿sí? Y con él te quiero enseñar algo interesante de la palabra que está utilizando aquí Jesús. Mateo capítulo 17, versículo 2 dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Así que el pasaje paralelo nos da más información de lo que sucedió. Acuérdate, Mateo, Marcos y Lucas no son evangelios que se contradicen. Por el contrario, son evangelios que se complementan. No es que uno dice algo diferente del otro. Tienes que leerlos y hacer el mosaico, ¿no? El mosaico de lectura. Son tres testigos de los mismos acontecimientos, ¿no? Testigos literales, ¿no? Que están escribiendo el detalle. La palabra se transfiguró, si me permites, voy a pasar al diccionario de Strong. Acá está la palabra transfiguró, correcto, si lo ves allí, y hay una G que es la G de griego y luego hay un número. Eso significa que en el diccionario es la palabra en griego de transfiguró, 33339, que es la que tenemos acá, si estás conmigo, y que es lo que dice metamorfoó, que es transformar, de donde sacamos nuestra palabra metamorfosis. Metamorfosis. Así que la palabra metamorfosis es lo que pasó Jesús. Jesús se transformó él. No sé si estás captando conmigo esta idea, pero a mí me fascina entender lo que está diciendo aquí. La apariencia de su rostro, y la versión de Mateo dice, se metamorfoseó. No, pasó por una metamorfosis. Es decir, cambió a su apariencia real. Jesús estaba en una apariencia humana, restringida como nosotros, pero él estaba como metido dentro de su verdadera apariencia. No la tenía a todos abierta. Su gloria, su majestad, su realeza, su verdadero yo estaba cubierto por una manta de piel humana normal. Jesús se transfigura, se transforma delante de sus discípulos. Esta palabra me hace recordar también a mí en el Evangelio en las cartas de Pablo, cuando Pablo nos dice que cuando Cristo venga, seremos llevados al cielo y seremos transformados. ¿Tú recuerdas ese pasaje? Es interesantísimo porque la Biblia nos dice que un día los creyentes, ojo que habla de los creyentes en Jesucristo, seremos resucitados, correcto, y los que quedemos seremos transformados. Así que esto es realmente extraordinario. Nosotros tenemos que saber que Jesucristo un día regresará por su iglesia en las nubes del cielo, no pondrá pie en la tierra. No estamos hablando de la segunda venida de Jesucristo. Estamos hablando del momento en que Jesucristo viene a llevarse a su iglesia. Es como que viene de pasadita, pero ni siquiera se baja. Es como que te vienen a buscar a tu casa, ¿ok? Para ir a otro lugar, pero no bajan, no se sientan en el sillón, no toman un café. No, te toca el claxon y tú sales y te vas en el auto. Él de pasadita viene y se va a llevar a su iglesia. Pero hay una pregunta que le hacen a Pablo. ¿Cómo va a ser? Porque hay varios que ya han muerto esperando esa venida y no vino. Entonces Jesucristo, a través de Pablo, revela y dice, los que han muerto esperando a Cristo resucitarán con nuevos cuerpos. Resurrección de creyentes, acuérdate, resurrección de aquellos, solo de los creyentes. Los que no han creído tendrán su propia resurrección. Y esa será la resurrección, obviamente, de los que no creen y tendrán un juicio, su propio juicio, dice, al final del tiempo, ¿no? En el trono blanco. Ese juicio será después del milenio. Y serán juzgados por sus obras y lanzados al infierno. Qué pena, ¿no? Pero es lo que dice la Biblia. O sea, hay dos resurrecciones, hay más. Pero solo estamos mencionando las importantes. La de los no creyentes y la de los creyentes. Porque Jesucristo en sus evangelios mencionaba estas dos resurrecciones. Y los que mueren esperando en Cristo resucitarán, gloria a Dios, y serán llevados para estar con el Señor. Habrá un juicio, una premiación, una cena, durante 7 años en el cielo. Pero la otra pregunta es, ¿y nosotros? Si no hemos muerto esperando a Cristo, ¿qué pasará con nosotros? O sea, si Cristo viene hoy día y mi hermano, mi hermana que ha fallecido resucita y se va al cielo,
¿Yo cómo quedo? Esa es la pregunta, es una pregunta válida, ¿no? ¿Qué pasa conmigo? Y entonces Pablo responde, y nosotros seremos llevados en el aire, y en el aire, con este cuerpo, ¿ok? Seremos transformados. Es la palabra que está utilizando en el texto que hemos leído hoy día, que es maravilloso. Es decir, lo mismo que le pasó a Jesucristo, nos va a pasar a los que seremos transformados en el aire. Seremos como resplandecientes, como que nos transfiguraremos, ¿no? En el versículo, sí, acá, ¿no? En el versículo 2 del capítulo 17 de Mateo, y se transfiguró delante de ellos, y nosotros también pasaremos como una especie de metamorfosis en el aire. Eso es lo que dice la palabra, lo que dice Pablo en sus cartas. Estamos hablando de Primera de Corintios, estamos hablando de Primera de Tesalonicenses, donde habla acerca de ese momento especial donde seremos llevados, ¿no? Esa palabra luego se tradujo como al latín, ¿no? Como raptusein, como que es llevarte militarmente, y donde aparece la palabra rapto. Así que la palabra rapto literalmente no aparece en la Biblia, pero sí el indicativo de que sucederá de esa manera. Seremos llevados como a la fuerza en el aire, que es raptados, pues, ¿no? Seremos raptados y seremos transformados. Y dice Primera de Juan que nos pareceremos a Jesucristo. O sea, tendremos una apariencia parecida a la de Jesucristo. No en su plenitud, dice parecida, porque evidentemente Él es Dios hecho carne y nosotros somos adoptados hijos de Dios y nos darán una apariencia parecida. ¿No te parece fabuloso? ¿No te parece extraordinario? Eso es lo que nos espera a los creyentes. Nosotros tendremos un cuerpo físico, no espiritual, físico, que ascenderá a los cielos. Como Cristo resucitó y ascendió a los cielos, también nosotros. Así que yo quiero ver esto. Yo quisiera estar en el momento de la transformación, cuando en el aire mi cuerpo comienza a ser transformado, yo pueda subir a los cielos con ese nuevo cuerpo, detrás de aquellos que fueron resucitados en Cristo, ¿no? Para estar con el Señor para siempre. Luego descenderemos a la tierra y Jesucristo instaurará un reino milenial y reinaremos con Cristo esos 1000 años. Ojo, que lo que te estoy diciendo parece un cuento como para niños. Es que así es narrado en la Biblia, para que lo podamos entender lo más fácil posible. Ahora, otra cosa es que la quieras creer o no. Yo sí la creo, porque para eso dedico mi vida, ¿no? Para eso he dedicado mi corazón, mi mente, mi esfuerzo, mi familia, todo lo que soy. Me he dedicado a estudiar y a predicar la palabra de Dios porque creo estas verdades. Esto es la palabra de Dios. Irrefutable, innegable. Es la palabra maravillosa del Señor. La apariencia de Jesús entonces empezó a cambiar y Él mostró su verdadera gloria. Hace 8 días Pedro había dicho, tú eres el Hijo de Dios. Y ahora, juntos, Juan, Pedro y Jacobo ya no solo están confesando que es el Hijo de Dios, sino que están viendo la gloria del Hijo de Dios. Están viendo a Jesús glorificado con la gloria que Él tiene. ¡Wow! Esto es solemne. ¿Eh? ¿Me hubiera encantado estar ahí? Claro que sí, claro que me hubiera encantado estar allí, pero recuerda que en el día del rapto le veremos así. Tendremos nuestra oportunidad. Obviamente si crees, ¿no? Solo si crees. Si no quieres creer, pues quedó aquí, quedó en la retina, ¿no? Quedó en el pensamiento y ya. Lamentamos decirlo que un día, dice que cuando seas resucitado para juicio, recordarás que fuiste motivado a creer y no quisiste creer. Esa es tu decisión. Pero yo te animo a creer la palabra. No me creas a mí, crea la palabra. Ok. Bueno, entonces tenemos esta idea. Jesús no es un simple hombre poderoso, un simple profeta, no es Juan resucitado, no es Elías, porque ahí está Elías. Ahí va a estar Elías con ellos, ¿no? Es decir, Jesús no es cualquier persona. Es importante notar que no le cayó una luz, sino que Él era la luz. Él se transformó en luz cuando cambió su apariencia. Así que no es fuera de Él, sino es a partir de Él. Acá dice que resplandeció su rostro como el sol, según la versión de Mateo 17, ¿no? ¿Recuerdas? Resplandeció su rostro. Ahí está, resplandeció su rostro. ¿Alguna vez has visto el sol? Resplandeció su rostro como el sol. Pues nadie se atreve a mirar el sol de frente porque evidentemente
te fastidia la vista, pero si te atrevieras a ver al sol sin lentes, sin nada que te cubriese, te quema la retina, pues así es simple, ¿no? No puedes ver el sol. Así era el rostro de Jesús, resplandeciente, y sus vestidos eran blancos también. Marcos capítulo 9, versículo 3, que es el otro evangelio que nos narra esto, dice: sus vestidos se volvían resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra podría llegar a esa blancura, ¿no? Así que Jesús es incomparablemente puro, no tiene igual en la tierra. Solo Dios tiene esta gloria como se ha manejado aquí, solo a ese nivel. Solo Dios tiene este esplendor, ni los ángeles tienen esta belleza. Jesús quiere revelarse tal como Él es al hombre. En el libro de Hebreos yo recuerdo que dice que a Dios nadie se puede acercar, pero Dios se ha revelado al hombre a través de su Hijo Jesucristo. En el Antiguo Testamento se revelaba a través de las Escrituras, a través de los profetas, a través de la ley, ¿correcto? Pero en estos últimos tiempos se ha dado a conocer a través de su Hijo Jesucristo. Así que si tú quieres llegar al Padre, necesitas llegar a través de Jesucristo. No hay otro camino, sino solamente a través del Señor Jesús. El único camino, la única verdad y la única vida. En el verso 30 dice: y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran uno Moisés y el otro Elías, y estaban también resplandecientes. Ojo que nos dice que ellos estaban transfigurados, brillando desde adentro. Ellos tenían una belleza y una gloria que venía del cielo con ellos. Dos varones, Moisés y Elías. Lo curioso de este pasaje es que nos daremos cuenta que Pedro y los demás los van a reconocer que son Elías y Moisés. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo reconocieron que eran ellos? No hay ninguna parte en el pasaje que nos muestre que Jesús les presentó: hey chicos, vengan, les presento a Moisés y a Elías, saluden por favor con respeto, ellos han venido del cielo y están con nosotros. No hay nada. Vamos a ver que el diálogo es muy cortito y que ellos deducen rápidamente que es Moisés y Elías. Es que no tenemos una respuesta tácita para esto. Solamente que de alguna manera Dios nos permitirá tener con claridad y saber con claridad en el día de la resurrección quién es quién. O sea, el día que yo sea raptado o vaya al cielo, al primero que voy a ir a buscar es a David, ¿no? Al rey David. David, quiero conversar con... Ay, David, cuéntame cómo fue. Ya estará cansado de contar, ¿no? Pero yo soy así, pues, ¿no? Entonces, ya, cuéntame. Ya. Espérate 100 años, ya me espero 100 años. Si voy a vivir 1000, me espero 100, no pasa nada. Hago mi cola, ¿no? ¿Y por qué voy a reconocerlo? Porque de alguna manera vamos a poder reconocernos. Yo voy a poder reconocer a mi abuelo, bisabuelo, en la presencia de Dios, y verlo. Tú eres mi bisabuelo, tú eres mi abuelo, tú eres mi tatarabuelo. ¿Ok? Y podremos reconocer a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las personas que queremos conocer. Esto es realmente fabuloso, ¿no? Así que bueno, eso lo dejamos allí porque no hay más respuesta a esto, ¿ok? Pero la pregunta válida para este instante sí sería saber por qué Moisés y Elías, y por qué no fue otro profeta, por qué no fue otro personaje, por qué no fue Josué, ¿no? ¿Por qué no fue Josué y Jeremías? ¿Por qué fue Moisés y por qué Elías? La respuesta es concluyente. Una, porque Moisés representa a la ley. Apúntalo, Moisés representa la ley y Elías representa los profetas. Exacto. Evidentemente, ¿por qué no fueron 3 o por qué no fueron 4? Porque la Biblia dice en la ley también que siempre tiene que haber testigos de las cosas. Y por lo menos tiene que haber 2 testigos. Así que es interesante que solo sean 2, ¿no? Y el número 2 entonces representa testimonio. Y aparecen estos 2 personajes para dar testimonio de Jesús como el verdadero Mesías. Moisés y la ley, que son más de 600 preceptos. Son 613 más o menos. 613 mandamientos o preceptos en la ley de Moisés. En Juan capítulo 1 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Ahí está. La ley es por Moisés. Jesús dice también, Moisés escribió de mí. ¿Okay? Jesús habla en el camino a Emaús, ¿te acuerdas? Y cuando les habla a ellos, le dice, ustedes son tardos para entender lo que Moisés y los profetas hablaron de mí. Es decir, hay una mención a la ley y los profetas con relación a Jesús. Como que todo va llevando a Jesús. En el pensamiento judío esto es muy lógico.
Así que para Israel, todo lo que dicen Moisés y los profetas es lo más importante. Moisés, ya ustedes conocen pues la historia de Moisés, saca a la nación de Israel de Egipto, de la esclavitud, saca a todos del mal, los lleva por el desierto, les da la ley, hace prodigios y milagros, hace vencer gigantes y los deja a todos a las puertas de Jericó, que estamos estudiando el libro de Josué, por cierto, el día jueves, ¿no? Y Elías, quien representa a los profetas, entre todos los profetas, es el que pues exhorta a la esposa del rey que se había casado con una pagana, ¿no? Jezabel, y hace pues que por medio de oración caiga fuego del cielo, los profetas de Baal se terminan cortando, pero él demuestra que Dios es Dios y le dice a la gente, ¿ustedes a quién van a elegir? Así que prácticamente Elías regresa a la nación de Israel a Dios. Así que Elías es uno de los profetas preferidos y queridos de la nación de Israel. Así que los judíos, cuando se refieren a las Sagradas Escrituras, solían decir la ley y los profetas. La presencia de Moisés y de Elías es para avalar y autenticar entonces la persona, la palabra, la obra de Jesús. Era suficiente con ellos. Si ellos estaban allí, Jesús era. Jesús es el Mesías de Dios. Jesús es de quien se habló en el Antiguo Testamento y está parado frente a ellos. Este Mesías, este ungido, este Hijo de Dios, Él es y nosotros estamos acá avalando eso. Tremendo, impresionante. Ahora, ¿para qué bajaron estos dos? Aparte de dar testimonio, ¿no? Presencial, versículo 31. Ellos aparecieron rodeados de gloria y hablaron de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. ¿Qué haría Jesús en Jerusalén? Las 2 veces anteriores fue a la fiesta de la Pascua y otras fiestas. Esta vez, que era 6 meses antes de su última llegada, era para morir en la cruz. Tenemos al representante de la ley y a otro que representa a los profetas. ¿Y de qué están hablando? Están hablando de los mandamientos. Mira, tenemos 600 mandamientos, el último no me quedó bien, ¿qué te parece si lo arreglamos y lo explicamos? No hablaron de los preceptos y mandamientos. ¿Y acaso hablaron de las profecías de Israel? Bueno, ¿cómo será en el año 2021? ¿No? ¿Qué problemas habrá allí cuando pues, la coalición árabe se vaya contra Israel y Estados Unidos se saldrá o no esta nación? No hablan de profecías. No hablan de nada de eso. Ok. Pero de lo que sí se habla es de la cruz de Jesucristo. De eso se está hablando. Lo que cumplirá en Jerusalén, dice así. Este debió ser el tema principal, me imagino, por décadas allá en el cielo también. Dice que los ángeles están a la expectativa de lo que Jesucristo ha hecho con los seres humanos. Acá en el versículo 31, ¿ok? Es interesante que hay una palabra que es cumplir. No sé si ya la ves conmigo, ¿no? Cumplir en Jerusalén. Esta palabra cumplir es muy importante porque significa hacer completo. Eso significa. Cumplir significa satisfacer, significa terminar un periodo o una tarea. Cumplir significa perfecto, término, completar completamente. Eso es lo que significa. Jesús iba a cumplir completamente su obra en la cruz en Jerusalén. ¿Y sabes que Jesús es suficiente para cumplir el cometido en Jerusalén? No se necesitó otro Jesús. No se necesitó los apóstoles para la obra en la cruz. No necesitó a nadie más. Algunos vivimos como si necesitáramos algo más aparte de Jesús, ¿no? Proyectos, procesos, eventos, acciones y cosas. O sea, aparte de predicar, el Señor nos lleva a hacer buenas obras, sí, pero nada de eso nos salva. Solamente Jesucristo nos salva. Aquí tenemos a los 2 testigos más importantes de Israel confirmando que el Señor Jesús es justo. ¿Para qué? Para cumplir en sí mismo el rescate por muchos, por todo aquel que quiera creer en Él, evidentemente, solamente en Él. Yo recuerdo que cuando Jesús está en la cruz, antes de entregar el Espíritu, Él dijo, consumado es. ¿Recuerdas? Tetelestai, que significa, es un término de carpintero que cuando acaba su obra,
¿no? Ya terminó su trabajo, para que no le quiñen, no le pase algo, no le caiga polvo, le ponen una manta encima y esperan que venga el dueño para que recoja lo que tiene que llevarse. Entonces, Tetelestai, me dedico a otra cosa porque ya acabé, ya no hay nada más que hacer, ya no hay nada que aumentarle, no hay clavo que meterle, no hay lija que pasarle, ya no hay nada más que pintar, ya no hay nada más que hacer, ya no hay nada más que trabajar, porque ya cumplí todo. Jesús en la cruz dijo, he cumplido todo. Así que hermano, en Cristo Jesús y en su cruz tienes todo lo que necesitas para tener vida eterna. Consumado significa cumplir también. Es increíble. Entregado, terminado, cumplido. Es la misma palabra. Es extraordinario. Jesucristo cumplió su cometido y no necesitamos más. Su cuerpo y su sangre son suficientes. El Padre nos está enseñando dónde debemos poner los ojos. No en la religión, no en los hombres, no en la comunidad, no en las cosas externas, no en la provisión. No, no, hermano, no pongas tus ojos en las cosas externas, pon tus ojos en Jesús. ¿Qué dice Hebreos? Puesto los ojos en Jesús, quien sufrió, o sea, el autor y consumador de la fe, ¿no? Quien sufrió en la cruz, menospreciando las burlas que hacían contra él, y luego resurrecto se sentó a la diestra de Dios Todopoderoso. Así, dicho estas cosas, vamos a encontrar los tres testigos de estos dos que habían descendido del cielo. ¿Cómo responden ellos? En realidad el único que responde es Pedro, los demás estaban como... Y Pedro, dice, ¿no? Y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permanecieron despiertos. Vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él, rendidos de sueño. Estaban caídos de sueño. Habían pasado 8 días del trabajo más extenuante, pero tenían sueño, estaban cansados. Ellos estaban como tú y como yo con relación a las cosas espirituales. Sí, vamos a orar. Ay, tengo sueño. Vamos a hacer vigilia. Ay, qué largo, qué pesado hacer vigilia. Otro día hacemos vigilia. Vamos a una fiesta, ya, vamos. Vamos a leer la Biblia. Ay, leer la Biblia. Así somos, lamentablemente así somos. El espíritu es animoso, pero la carne es débil, dice la palabra de Dios, ¿no? Pero aún así se esforzaron porque lo que estaban viendo era extraordinario, ¿no? Permanecieron despiertos. En esta ocasión el resplandor y el evento que estaban presenciando era tan descomunal que simplemente se esforzaron por despertarse, y es por eso que pudieron ver la gloria de Dios. Es decir, sobre el agotamiento, sobre el cansancio natural, sobre el desprendimiento de las cosas espirituales, porque es pesado. Ellos se esforzaron y vieron. Esto es extraordinario, ¿no? Esto es verdaderamente maravilloso. No esperes que tu carne sienta buscar a Dios. Es más, dice la carta de Juan que Dios nos amó primero. No amamos nosotros a Dios primero, Él nos amó, y es por su amor que reaccionamos a la salvación, al deseo de no ir al infierno. Ay Dios, qué paciencia tienes con nosotros. Verdaderamente tienes mucha paciencia con nosotros. Bueno, y es así que tú y yo no debemos esperar que nos digan orar o leer. Yo debo programarme, me debo exigir, debo buscar mis tiempos de lectura, de oración. Y mi carne no va a querer, pues, hermano. Te vas a quedar dormido. Yo me quedo dormido. Estoy leyendo y me canso. Y estoy orando y me quedo fatigado. Y me sobreexijo porque es importante que lo hagamos. Haz la disciplina. Ejercítate en la piedad. Porque eso trae bendición no solo para esta vida, sino para la que viene, dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? Si dices, voy a abrir la Biblia cuando tenga ganas, de repente 1 o 2 veces al año pasará. Te aseguro que no va a pasar mucho. Y entonces Pedro dice algo. Y sucedió que apartándose ellos de él, ok, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías, no sabiendo lo que decía. Apartándose de ellos quiere decir que Moisés y Elías se apartaron de Jesús un poco. Entonces Pedro toma importancia, ¿no? Y entonces ve este cuadro de que los discípulos se esfuerzan en buscar a Jesús y ellos están allí, ellos no se acercan y dicen, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Somos Moisés y Elías. ¿Ellos qué hacen? Se apartan y dejan a Jesús en el centro. Esto es interesante porque si lo ves en su contexto, el que es verdaderamente importante, ¿quién es? En esta escena el más importante es Jesús. Elías y Moisés simplemente vienen a dar testimonio de Jesús.
pero el que va a perdurar y va a estar en el centro siempre de todo es Jesús. Ambos desaparecerán de la escena, pero Jesús siempre va a quedar. La ley siempre nos lleva a Cristo. Recuerda, ¿no? Moisés está allí, pero te lleva a Jesús. Él no toma prerrogativas. En Gálatas nos dice que la ley es nuestro ayo, ¿te acuerdas? Que nos lleva nuestro maestro, nuestro tutor de niños, que nos lleva a la adultez. ¿Y qué es la adultez? Cristo. La ley nos lleva a Cristo. Los profetas siempre hablaban del Mesías que había de venir. Los profetas te llevan a Cristo. Así que Moisés y Elías, que están allí, van a llevarte a Jesús. Ellos no son los importantes. Podríamos tratar de discernir más quiénes son, qué hacen allí, cómo bajaron, están en cuerpo, están en espíritu. Pero la verdad es que no importa, porque el centro de esto es Jesús resplandeciendo. Así que siempre Jesús es el centro de todo. Y deseamos que a pesar de nuestras fallas, podamos hacer que Cristo siempre sea el centro de nuestras vidas. ¿Puedes hacer eso? A pesar de tus errores, todavía mis errores, a pesar de que estamos creciendo y nos equivocamos mucho, erramos y pecamos también. Ay, 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 Jesús debería ser siempre el más importante, no yo. Yo debería menguar, como dijo Juan el Bautista. Él dice, Pedro dice, bueno, es para nosotros que estemos aquí. Creo que está Pedro actuando por sorpresa, ¿no? O sea, él está hablando nada más. Él dice, lo primero que se le viene a la cabeza. Claro que es bueno que estén allí. Solo son 3 de entre 12, ni siquiera son los 12. Están presenciando a Jesús en su gloria, como eterna, ¿no? Como su eterna gloria y deidad. Están viéndolo realmente como es. Están viendo a Dios en una persona. Esto era para sufrir un infarto, ¿no? Y claro que es bueno que estar ahí, Pedro. ¿De qué estás hablando? Pero bueno, Pedro está hablando, déjalo que hable, ¿no? Y hagamos 3 enramadas para ti y para ellos. ¿Cuál es el error de Pedro en estas frases? No es su intención, ¿ah? Porque su intención de sorpresa y de acción es, estamos cerca de la fiesta de las enramadas, tal vez, y pues sirve, es muy útil, ¿no? Pero, ¿sabes cuál es el problema aquí? Es poner a Jesús, cuando está en su gloria, cuando está en su plenitud, a nivel de los demás. Ni tú ni yo podemos subir a los hombres al nivel de Jesús. Otra, no podemos bajar a Jesús al nivel de los hombres. Recuerda, Jesús es Dios hecho carne y no se parece a nadie, absolutamente a nadie. Recuerda lo que dice el libro de Filipenses, capítulo 2, 6, ¿no? El cual, siendo en forma de Dios, hablando de Jesús, Dios, o sea, es Dios mismo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, semejante a los hombres. Se hizo hombre, pues ahí está Filipenses, es clarísimo. Y estando en la condición de hombre, se humilló. O sea, aparte de ser hombre, se hizo el hombre más bajo, ¿ok? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Murió en la cruz. Y luego resucitó y el Padre le dio la misma gloria que tenía antes. Ya no puedes bajar a Jesús a ese nivel otra vez. Lo hizo una sola vez para morir por nosotros y darnos vida eterna. Esa es la obra de Jesús. Pedro estaba diciendo, vamos a hacer 3 tabernáculos iguales. ¿Es que acaso creían que se quedarían mucho tiempo? ¿Creía que necesitaban alguna protección? ¿Acaso no eran hombres resplandecientes? ¿Qué creía? Pues veamos el versículo, lo que el versículo termina diciendo. No sabía lo que decía. En realidad Pedro estaba hablando y antes de que Pedro continuara, va a pasar algo. El Padre va a intervenir. Antes que Pedro siga diciendo cosas y lo meten aprietos a Jesús. Jesús no necesitaba protección, ¿no? Pero el Padre interviene. Versículo 34. Mientras él decía esto, mientras él hablaba, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde las nubes que les decía, este es mi Hijo amado, a él deben escuchar. Mientras decía esto, o sea, mientras Pedro interrumpió, lo que pasó es que vino la nube e interrumpió a Pedro. Eso es lo que estaba pasando. Vino una nube que los cubrió. La misma palabra se podría utilizar para el Antiguo Testamento cuando Dios descendía sobre el tabernáculo para hablar con Moisés. Y esa nube se le llamaba la Shekinah, la presencia de Dios, donde Dios hablaba con voz tronante sobre el monte Sinaí. La Shekinah, la presencia de
Dios, representada en este caso por una nube que los cubrió y los envolvió. Así que ellos dejaron de ver todo lo que pasaba alrededor y todo se puso blanco. Y si Jesús estaba resplandeciendo, yo imagino que ellos se quedaron atónitos, llenos de temor. ¿Quién no? Yo estaría en el suelo. Ok. Y luego vino la voz. Evidentemente esta voz es del Padre. Y es como si dijera, ya no escuchen a Pedro, escúchenme a mí. No escuches a Pedro, escúchame a mí, dice el Señor. Decía, este es mi Hijo amado, a él escuchen o a él oíd. ¿No te suena parecida esta frase? ¿Dónde has escuchado antes esta frase? Efectivamente, sí, correcto, allí, cuando Jesús fue bautizado. Así que esta es la segunda vez que el Padre habla y dice exactamente lo mismo acerca de Jesús. ¿Ves? No hay un nuevo mensaje, no hay una nueva revelación. ¿Has visto que ni siquiera menciona a Moisés y Elías? ¿Por qué? Porque todo se trata de Jesús. Hay dos personas extraordinarias allí, pero Dios se aparece y no les dice nada de ellos. Porque el centro sigue siendo Jesús. Aquí encontramos estas dos frases importantes. Hijo amado, y escúchale a él. Este es mi Hijo amado. Necesitamos reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Es parte importante de la salvación. Si no reconocemos a Jesús como Dios, hecho carne, quien muere por nuestros pecados, entonces no eres salvo. No tienes vida eterna. Estás conociendo a Jesús como cualquier otro ser, pero no tienes salvación. Tienes que creer que Jesucristo es Dios hecho carne, que vino con el propósito de morir en una cruz para pagar el precio de tus pecados. Para eso vino Jesús. Y esta es la pregunta que le hizo hace 8 días antes a sus discípulos. Es la misma pregunta que te hace Dios hoy día a ti también. ¿Quién es Jesús para ti? La respuesta a esta pregunta termina definiendo tu eternidad. Es determinante. Si crees o no, va a depender de ti. Pero esto va a definir tu eternidad. Si te mueres hoy día, ¿dónde te vas y por qué? Esa es la pregunta que tenemos que responder para la eternidad. Jesús y el Padre están totalmente unidos. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, dice la primera carta de Juan, cuando habla acerca de los gnósticos que se quieren meter en la iglesia. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. Así que el Padre y el Hijo son uno. En Juan capítulo 14, 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, mi Padre estará con él, yo le amaré y me manifestaré. ¿Tú sabes que el Señor se nos va a manifestar? Sí, se nos va a manifestar a través de la paz, de la oración, pero también se va a manifestar en tu vida en el día del rapto de la iglesia, donde sucederá este mandamiento más prácticamente cuando tú escudriñes las escrituras. Otra cosa que dice Dios, primero es que creas en Jesús y segundo es que lo escuches. No escuches a Pedro, no escuches a Pedro, escucha a Jesús, escucha al Señor Jesucristo. Y las últimas palabras del Señor son, o de este evangelio es, y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Y ellos callaron. Por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto hasta ese instante. Y es que cuando se fue todo, ¿quién quedó? Jesús, exacto. Siempre es Jesús. Ellos callaron, pero después hablaron. Y yo recuerdo a Pedro, que en su carta, segunda de Pedro 1, búscalo del versículo 16 en adelante, él habla de esto. Habla acerca del Monte Santo y cómo es que ellos estuvieron allí, pero luego él dice en el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura. Sí, necesitamos experiencias con Dios, pero no hay nada más seguro que la Biblia, que la palabra de Dios. Así que sí, ten tus experiencias con Dios hasta el día del rapto, que Él venga por nosotros, donde tenemos la experiencia suma, ¿no? Pero ahora tienes la palabra profética más firme, más segura. Juan también habló de esto en el capítulo 1, versículo 14. Dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, ¿no? Como la del Padre, llena de gracia y de verdad. Y la pregunta también es para ti. ¿Quién es Jesús para ti? ¿A quién escuchas? ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios y te puede dar vida eterna? Hoy día entrégale tu vida al Señor, arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe en Jesucristo, el autor y consumador de la fe.